Es cierto que la charla es un poquito larga, he tenido que sintetizarla, he tenido que, hacerla un poquito más concentrada, entonces si en algún momento podéis bostezar, que sepáis que estáis en vuestro derecho. La mascarilla no se nota. Bien, bueno, el objetivo de la charla es analizar una serie de comentarios, de influencias o de trabajos que hizo Tolkien en relación a la mitología celta. ¿Vale? Ese sería el objetivo de la charla, y mi objetivo en particular es situar sobre el mapa a la mitología celta, que muchas veces queda siempre plegada o ensombrecida por las más llamativas, o las que pueden resultar más llamativas, como la mitología nórdica, la mitología griega, etc. Bien, así que nos vamos a embarcar en un curragh, que es un barco tradicional celta, hecho de madera y de cuero, y vamos a viajar hacia el occidente, hacia el oeste, con el fin de encontrar la isla de los elfos. ¿Vale? Para ello he diseñado un eje cronológico que nos permita ver de una manera más sencilla cuándo sucedió algo o cuándo Tolkien dijo algo. Como veis, están los principales hitos en la vida de Tolkien, desde su nacimiento, su muerte y la publicación del Silmarillion. Sobre todo vamos a trabajar las primeras ideas que tuvieron lugar en la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, las ideas que tuvieron lugar en 1937 tras la publicación del Hobbit y todas aquellas ideas que surgieron antes de la publicación del Señor de los Anillos. Y lo primero que voy a hacer es saltarme este eje cronológico y empezar por el medio. Tú mandas. Y es que probablemente aquellos que hayan leído las cartas, hay una carta concreta en la que Tolkien habla sobre la mitología celta. ¿Vale? Es probablemente la más resonante, ¿no? Y es que en 1937, como veis, he puesto una pequeña señal en ese eje cronológico. Tras la publicación del Hobbit, Stanley Amfield pidió a Tolkien más trabajos sobre hobbits, pero Tolkien no tenía nada. Sin embargo, llevaba rumiando durante 20 años una serie de leyendas, una serie de historias que él quería o que creía que tenían jugo. Así que envió una serie de trabajos a la editorial, entre ellos la balada de Beren y Lúthien, que por entonces se llamaba aún La Gesta de Beren y Lúthien. La editorial se lo facilitó a uno de sus críticos y escritores, Edward Cronshaw, con el fin, de realizar un informe. Ahí vemos una foto de archivo de Edward Cronshaw y que, bajo su punto de vista, las historias eran inconsistentes y presentó un informe desfavorable. Sin embargo, alabó la narración en prosa por su brevedad y su dignidad, pero, y aquí viene el pero, no le gustaban sus enceguecedores nombres célticos. Y su informe continuaba: tiene algo de la enloquecida belleza de ojos brillantes que deja perplejos a todos los anglosajones delante del arte céltico. Y es que el problema que hay, con la mitología celta en Inglaterra, es esa animadversión que hay entre anglosajones y celtas. Bien, de hecho, no tenemos acceso a este informe, pero Christopher Tolkien, en Historias de la Tierra Media bajo las aladas de Beleriand, creo que es el número 3, sí que deja parte de las impresiones reales que tuvo este crítico. Le pasaron esos manuscritos desordenados y dijo: no sé muy bien qué hacer con esto, ni siquiera parece tener autor. Con todo derecho, se supone que los lectores de la editorial poseen una inteligencia y una cultura literaria moderada, pero confieso que en mis lecturas no han figurado las gestas celtas tempranas y desconozco si esta o no es una gesta famosa. Claro, a él le pasan los manuscritos y él interpreta que lo que está recibiendo es algo parecido a una gesta celta. Estamos hablando de Beren y Lúthien, los textos más pretéritos. Bien, ¿cómo consideráis que se tomó esto el profesor? ¿La crítica desfavorable? ¿Si no tiene delante igual lo matas? ¿Cómo? ¿Si no tiene delante igual lo matas crítico? Pues vamos a verlo. Ahí tenemos su expresión. Obviamente, no se lo tomó muy bien, ¿de acuerdo? De hecho, contamos con la carta número 19 en su epistolario, recopilada por Humphrey Carpenter, y su contestación es: no es preciso observar que no son celtas. Tampoco son cuentos. Conozco, por cierto, las obras célticas, muchas de ellas en las lenguas originales, irlandés o galés.
Eso ya es mucho más de lo que yo conozco, ¿no? Y siento por ellas un cierto disgusto, en gran parte por su fundamental sinrazón. Tienen sentido colorido, tienen intenso colorido, pero son como una ventana de cristales de colores rota y rehechas sin seguir diseño alguno. Podemos considerar que es como un rosetón de una iglesia o un vitral, que se ha roto y que se ha vuelto a recomponer. De hecho, son enloquecidas, como dice su lector, pero no creo que yo lo sea. Sin embargo, le agradezco mucho sus palabras y me satisface particularmente que el estilo sea adecuado a su propósito, al punto de olvidar aún el asunto de la nomenclatura. La carta continúa, ¿vale? Pero nos vamos a centrar sobre todo en este fragmento. Bien, Tolkien se encontraba enfrascado en una mitología para Inglaterra, esto ya es conocido por todos. Y de hecho, para él, los anglosajones eran los verdaderos descendientes de Inglaterra. Sin embargo, no es el único pueblo que ha estado en esa tierra. Él, digamos que, abandona a los romanos, a los normandos y a los celtas. En palabras de Dimitra Fimi, que es una ensayista y escritora que yo recomiendo mucho, considera que pertenecía a un movimiento conocido como anglosajonismo, ¿vale? Pero tenía el crítico razón, eran cuentos celtas. Podemos intentar analizar un poco esa gesta de Beren y Lúthien, a ver qué podemos sacar. Tom Shippey, que pudimos conocer hace un par de años, ha encontrado muchas similitudes y paralelismos entre este manuscrito de Beren y Lúthien y la historia de Culhwch and Olwen, el Mabinogion galés. Pero es más, Tolkien va a hacer uso o va a recoger lo que llamaba préstamos de la mitología celta. De la misma manera que en las Edas recoge nombres como Fili, Kili o Gandalf, que sí que han perdurado, hará lo mismo con la mitología celta. De hecho, y ayer pudimos oír la balada de Atru Anitrum, él nombra el reino de Doria como Broseliana o Broseliana, que pertenece a las leyendas artúricas, y es donde estaba enterrado Merlín. Este nombre va a derivar después en Beleriand. Y no será el único préstamo. Por ejemplo, Merian inicialmente es Wendelin, que en gaélico es Guinevere y es Ginebra, la mujer del rey Arturo. Tenemos otros préstamos como Lyonés, como Avalon, o incluso Garfuria, que es el cinturón de Arturo, que aparece en uno de los mapas. Es decir, que él recogió muchos préstamos y luego se sorprendió cuando dijeron que sus historias eran ligeramente celtas. Bien. Para comprender los orígenes, vamos a suponer que es un muro de ladrillos y vamos a deconstruirlo. Va a ser la manera más sencilla de ver si existe una influencia real o no. Bien. Con vuestro permiso voy a haceros una breve introducción sobre mitología celta para que también nos ubiquemos no solo cronológicamente, sino también geográficamente. La mitología celta normalmente se diferencia en tres grandes ramas, ¿vale? Que son las mitologías insulares, la mitología celta de Gales y la mitología celta de Irlanda, y luego está la mitología del centro de Europa. De la mitología del centro de Europa sabemos muy poquito, algunas excavaciones arqueológicas y lo poco que nos han podido contar una serie de soldados romanos que pertenecen a la guarnición de Petibón y que luchaban contra el irreductible pueblo galo. Ahí lo tenemos. Vale. Fortutatis, se ha colado. El comentario sobre la guerra de las Galias de Julio César. Bien. No obstante, vamos a... porque hay que concentrar la charla. Vamos a hablar sobre todo del Mabinogion galés y de la mitología celta de Irlanda. De hecho, sobre el Mabinogion vamos a pasar un poco por encima. Destacar sobre todo los trabajos más tempranos que tuvo Tolkien relacionados con las leyendas artúricas. Lo primero que tenemos que saber sobre las leyendas artúricas es que están consideradas un crisol de leyendas y conocimientos. A pesar de que su semilla sí es celta, ¿vale? Las leyendas artúricas, tal y como las conocemos a día de hoy, es decir, con pues, la espada sobre la roca, bueno, la tabla redonda, las cruzadas, el grial, tiene mucho más de Carlomagno y sus pares que realmente de la mitología celta. Pero bueno, en origen sí que es celta. Entonces, en 1995, él hace una traducción de Sir Gawain, el Caballero Verde. Bueno, es un poema literativo del siglo XIV. Y para los que no lo conozcáis, pues trata sobre un gigante de color verde que bueno, llega a Camelot y allí desafía a todos los caballeros a que le corten la cabeza. Aquel que le corte la cabeza sufrirá ese mismo golpe al cabo de un año y un día. O
Ser Gawain da un paso adelante y le corta la cabeza. El gigante verde se levanta, decapitado, recoge su cabeza y se marcha. Es una serie de ordalías, una serie de retos que debe superar relacionados con el cristianismo y los ideales cristianos de caballería. Y luego tenemos La caída de Arturo, que es un poema inacabado de 1930 y que se publicó hace poquito, también relacionado con las leyendas artúricas. Bien. Sin embargo, uno de los capítulos menos conocidos aquí, y a mí que más me llama la atención, es el que corresponde con el nombre Nodens. Y es que durante los años 30, antes de publicar El Hobbit, había una excavación en Gloucestershire, cerca de Newton Park, sobre unas ruinas arqueológicas de un templo romano. Allí se encontró lo que se conoce como defixio, o una tablilla de maldición, una tabla de plomo con una serie de inscripciones hechas sobre el metal. El jefe de la arqueología, Sir Mortimer Wheeler, podía traducir la placa, salvo un único nombre, Nodendy, del que quería averiguar su origen. Así que llamó a la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford, en la que trabajaba Tolkien, se puso en contacto directamente con el profesor, lo que nos hace ya una demostración de los conocimientos que él tenía. Tolkien escribió un ensayo que sirvió de prólogo para el informe. El nombre es... El prólogo se llama The Name Nodens, el nombre Nodens, que es el nombre que atribuye a Nodendy y que es una deidad celta de Irlanda, uno de los Tuatha de Danann, su rey. Aquí podemos ver la traducción y veréis, bueno, si queréis sacar conclusiones podéis hacerlo. Dice, al dios Nodens, Silvano ha perdido un anillo y donará la mitad de su valor a Nodens, a quien se llame Cineciano, no permitas que goce de buena salud mientras no devuelva el anillo al templo de Nodens. El objetivo de estas tablillas era que recayera una maldición sobre alguien que te había hecho algo nefasto. Pues Silvano ha perdido su anillo. Alguien se lo ha robado. Bien. Pero bueno, vamos a centrarnos. ¿Quién es Nuala? Y cómo es posible que el profesor lo conociera y cuánto lo conocía, ¿no? Aquí tenemos una ilustración de Jim Fitzpatrick, que a mí es un ilustrador que me flipa. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a explicar un poco cómo se divide la mitología celta de Irlanda para entender mejor quién es Nuala. En la clasificación de la mitología celta vamos a encontrar 4 grandes ramas. El ciclo mitológico, que es el que va a hablar sobre las invasiones que sufrió Irlanda por los distintos pueblos míticos, entre ellos los Tuatha de Danann, que son los dioses de Irlanda, dioses feminizados. Luego veremos exactamente qué significa esto. Posteriormente tenemos, esto es varios siglos antes de Cristo. Posteriormente tenemos el ciclo de Ulster, cuya figura principal, quizá es la que más resuena, es Cuchulainn, el perro de Culainn. Es un gran guerrero que se caracterizaba porque cambiaba su color, el color de su pelo cambiaba a menudo en función de su estado de ánimo, volviéndose rojo cuando se enfurecía. En tercer lugar, esto es más o menos en tiempos de Cristo, el ciclo feniano, que es justo antes de la llegada del cristianismo a Irlanda, más o menos siglo III, y que habla sobre el Fionn Mac Cumhaill. Y finalmente el ciclo histórico, que va a tratar sobre aquellas leyendas que chocan entre el paganismo y el cristianismo. Bien. Habréis notado que hay muchos colores dentro de la mitología celta, y es que cuando Tolkien habla de una ventana de cristales, una ventana colorida de cristales rota, no lo hace en un sentido metafórico, sino en un sentido literal. Y es que el uso de adjetivos en la mitología celta es muy habitual, adjetivos, los colores como adjetivos. Lo hemos visto en Ser Gawain y el Caballero Verde, lo hemos visto ahora con Cuchulainn y lo iréis notando a lo largo del chat. Nos vamos a volver a centrar sobre todo en el ciclo mitológico, las invasiones que sufrió Irlanda. Estas son fundamentalmente 6. Ahí está. Cesai, nieta de Noé, que llegó huyendo del diluvio a la isla de Irlanda y pereció. Farzolón. Bueno, pasaron una serie de años, ¿vale? Varias décadas, llegó Farzolón y su grupo, los farzolianos. Murieron todos debido a unas pestes, a unas fiebres y enfermedades. Luego Nemed y los nemedianos. Como veis hay una conexión, ¿no?, entre el héroe y su pueblo. Los Firbolg
los Tuatha Dé Danann, que son los dioses de Irlanda, cuyo rey va a ser Nuada, y los milesianos o hijos de Mil, procedentes del noroeste de la península ibérica, ¿vale? De Galicia y Asturias. Todo esto nos lo va a contar el Lebor Gabálaeren, que es el libro de las invasiones de Irlanda, ¿vale? Esto es un manuscrito que está datado en el siglo XII, transcrito por varios monjes cristianos que van a intentar plasmar los mitos celtas que habían escuchado a través de la tradición bárdica, a través de la tradición oral, y van a intentar sincronizarlos con una serie de sucesos históricos, es decir, de invasiones que ocurrieron, pero también con sus ideales religiosos, que pudiera encajar con lo que aparece en la Biblia. Así que dentro del Lebor Gabálaeren vamos a encontrar siempre dos versiones de la misma historia. Por un lado está el mito celta y por otro lado lo que hemos llamado versión ebemenizada, ¿vale? ¿Y qué es esto? Bueno, esto recibe el nombre en honor a un filósofo griego e historiador que es Euméno de Mesín, y que él postulaba o entendía que todas las figuras heroicas sencillamente eran figuras terrenales de un pasado mal recordado. De alguna manera, pues como una bola de nieve que desciende por una colina, se ha ido haciendo cada vez más grande y se les ha otorgado una capacidad sobrenatural que no existe. Bien, en este caso los monjes cristianos van a hacer uso de esta herramienta para relegar a los dioses de Irlanda a simples figuras terrenales. Así que, como decía, vamos a encontrar siempre dos historias, el mito y la versión ebemenizada. Tolkien va a hacer uso de las dos. Durante los años 30 Tolkien todavía estaba buscando cómo quería que fueran sus elfos, cómo quería que fueran sus Noldor, que al final es el eje central de sus historias. De hecho, si leéis El Hobbit habréis notado que hay muchas diferencias entre los elfos que tenemos en El Hobbit y los que vemos después. Los elfos que vemos en El Hobbit, que son los que él describe durante los años 30, tienen mucha más conexión con, por ejemplo, Puck, del Sueño de una noche de verano, o Ariel, de La Tempestad, que con lo que vemos después. Lo que vemos después tiene también muchas influencias. Por supuesto, los Alfa, de la mitología nórdica, pero también la mitología celta aporta su grano de arena, y es que los Tuatha Dé Danann son descritos de la misma manera. Son físicamente altos, hermosos, de cabellos brillantes y largos, grandes guerreros, pero también su idiosincrasia es muy similar. Son orgullosos, son vanidosos y son beligerantes. Bien, ¿cómo llegan los Tuatha Dé Danann a Irlanda, los dioses de Irlanda? Pues vamos a ver el mito y la versión ebemenizada. El mito nos cuenta que los Tuatha Dé Danann, tal y como aparece en la ilustración, descendieron del cielo atravesando las nubes, generando una serie de jirones que ocultaron sus hermosas naves y además provocaron una serie de nieblas a través de las artes druídicas. Descendieron así hasta las costas de Irlanda, amarraron sus barcos entre esa humareda y reclamaron a los Firbolg, el pueblo que había antes que ellos, Irlanda. Bueno, pues el monje cristiano que transcribe este texto no puede sincronizar esto porque no puede haber unos barcos que desciendan desde el cielo, no tendría sentido. Así que él interpreta que los barcos llegarían por mar. Los barcos llegan por mar, los Tuatha Dé Danann llegan por mar, amarran sus naves a las playas de Irlanda y allí, para dar fe de su determinación, queman las naves en las que han llegado. A lo mejor encontráis ya cierto sentido en esto. Se genera una serie de humos oscuros, ¿no?, que va a dotar a los Tuatha Dé Danann de una aura de misterio y que va a permitir que se les recuerde como esos dioses de Irlanda. Esto va a dar, además, paso a la primera batalla de Moytura, de Mac Tuired, en donde el rey de los Tuatha Dé Danann, que por cierto es hijo de la diosa Dan, Nuada, va a perder su mano. Posteriormente volverá con una mano de plata y se le llamará Nuada, mano de plata, o Nuada Ardibur. Bien, un segundito. Ahí lo tenemos. Los más despiertos habréis comprobado que efectivamente tiene cierto paralelismo con un capítulo muy concreto del Silmarillion, que es la quema de los barcos Teleri. Sucede lo siguiente, un pequeño resumen. Fëanor roba los barcos de los Teleri y marcha a las costas de la Tierra Media. Allí, igualmente, para dar fe de su determinación, quema las hermosas naves de los Teleri, porque ya no hay vuelta atrás. Solo hay un camino y es recuperar los símbolos. Un poco de la misma manera,
que sucede con los Tuatha De Danann. Pero voy a ir un poquito más allá, y es que poco después el primogénito de Maedhros será encadenado a Zangorodi, y para liberarle tendrán que cortarle la mano. Bueno, se parece un poco a Nuada. No quiere decir que sea Nuada, pero puede ser una de las posibles inspiraciones. Dentro de mis estudios de mitología comparada no he encontrado ningún capítulo que hable sobre la quema de las naves. ¿Vale? Esto es un capítulo muy importante de la mitología celta. Posteriormente tendrá además habrá una segunda batalla, que si la primera se llama Primera Batalla de Mactuire, pues la segunda es Segunda Batalla de Mactuire, en donde los Tuatha De Danann defenderán la isla de Irlanda de unos demonios que se llaman Formorianos. El rey de los Formorianos es Balor, y es famoso porque tiene un enorme ojo. Es tan grande su ojo que se necesitan 4 personas para levantar su párpado. Solo lo utiliza en guerra, en batalla, y lanza fuego y llamas. Aquí tenemos una ilustración de Nuada luchando contra el gran ojo de Balor. Bien. Pero esto suena a que te lo has inventado tú. Vamos a ver hasta qué punto Tolkien conocía a los Tuatha De Danann. Pues bastante. Hasta el punto de que uno de los capítulos de su libro El Camino Perdido iba a titularse La leyenda irlandesa de los Tuatha De Danann y el hombre más viejo del mundo. Un capítulo como pueda ser Acertijos en la oscuridad, Grises compañía, Minas Tirith, pues llevaba el nombre de los Tuatha De Danann. El Camino del Perdido es una magnífica obra que tenemos gracias a su hijo, Christopher Tolkien, y que tuvo lugar aproximadamente después de la publicación del Hobbit. Seguro que habéis escuchado alguna vez que C.S. Lewis, su compañero de los Inklings, y él, hartos de no leer las historias que ellos querían, decidieron escribir sus propias historias. Entonces se lanzó una moneda al aire, de manera que a C.S. Lewis le tocó hacer un viaje a través del espacio y a Tolkien un viaje a través del tiempo. C.S. Lewis culminó ese viaje en el espacio en su trilogía cósmica, cuyo primer libro se llama Más allá del planeta silencioso. Mientras que Tolkien comenzó su obra sobre los viajes en el tiempo. Tolkien veía los viajes en el tiempo no algo como La máquina del tiempo de H.G. Wells, sino algo que podías alcanzar a través de lo que él llamaba sueños verdaderos, ensoñaciones. Gracias a eso podías viajar en el tiempo. Así que plantea lo siguiente. 2 padres, un padre y un hijo. Ambos van a ser amigos de la beatitud y amigos de los elfos. En el presente serán Edwin y Elwin, que a través de ensoñaciones viajarán a la época de los anglosajones y serán Edwin y Elwin, y más allá a las leyendas lombardas, a Oidoin y a Igon. Y de manera paralela veremos por primera vez la leyenda que él quería realizar sobre el hundimiento de la Atlántida y que llamará Númenor, Coromandel y Elendil. Así que hizo un pequeño esquema sobre cómo quería que fuera el camino perdido. Bien, aquí lo tenemos. Esto es un trabajo inacabado, lamentablemente. Pero sí que dejó este esquema con los capítulos que quería realizar. El capítulo 1 no tiene nombre, porque es el primero que escribió, este sí que podemos leerlo. Capítulo 2 es un paso atrás, capítulo 3, Elwin y Edwin, la encarnación anglosajona de padre e hijo, y capítulo 4, la leyenda irlandesa de los Tuatha De Danann y el hombre más viejo del mundo. Luego continúa, pero como digo, es un trabajo inacabado. Christopher Tolkien además destaca una serie de notas que tenía desordenadas su padre, que la intención de Tolkien es que cuando Elwin y Edwin huyeran de los vikingos hacia el occidente, hacia el oeste, visitaron una serie de islas míticas. Entre ellas está Tir na Nog y High Breath, que son islas muy relevantes dentro de la mitología celta. Bien, pero ¿quién es entonces el hombre más viejo del mundo? La idea que tenía Tolkien es eso, que Elwin y Edwin, de la leyenda anglosajona, viajarían hacia el oeste y allí llegarían hasta la isla de Irlanda y conocerían al hombre más viejo del mundo. Y ahora os voy a contar otro cuento sobre la mitología celta que va a unir un poco todo lo que hemos dicho anteriormente. Si habéis notado que las sucesivas invasiones de Irlanda iban dejando despoblada la isla. Primero Cesae, pereció en el diluvio, después los parcolianos a través de una serie de fiebres. Entonces la pregunta que surge inmediatamente es, si no había nadie, si todos murieron, ¿quién contaba estas historias? ¿No? ¿Cómo se transmitía la información?
Ahí surge la figura de Tuan McCarran. Cuando un monje cristiano y evangelizador llegó a Irlanda en el siglo VI, San Fine, nos cuenta en uno de sus libros que conoció a un pagano llamado Tuan McCarran, que dijo haber sobrevivido a las distintas invasiones de Irlanda. Tuan McCarran llegó con la segunda de las invasiones, con los partolianos, y bueno, pues vivió con ellos, vio como todos morían por culpa de las fiebres, pero él consiguió sobrevivir. De manera que estuvo casi 22 años, no sé si vienes a contarme o... Ah, gracias. Nada, no. Me da miedo porque voy por la mitad. Estás bien, estás bien. Vale. Así que vivió solo en la isla de Irlanda durante aproximadamente 22 años. Imaginaos un poco aburrido, pero bueno. Hasta que llegó la siguiente de las invasiones, Nemet. Eso le alcanzó en el ocaso de su vida. El último día de su vida se cuenta que se echó a dormir y a la mañana siguiente se levantó. Pero no en su cuerpo, sino en otro distinto, en el de un joven ciervo. Su alma había pasado a la de un animal. Y es que la transmigración del alma es una creencia que tienen muchas religiones paganas, quizá, va en función de cómo haya sido en tu vida anterior. Bueno, pues él vivió como un joven ciervo, vio cómo los Firbolg también eran derrotados, y una vez más, en el ocaso de su vida, como un joven ciervo, se echó a dormir. Y se volvió a levantar, pero esta vez con la forma de un jabalí. Y así él fue observando todas las invasiones de Irlanda, hasta que llegaron los Tuatha de Danann, y le alcanzó siendo un buitre o gran águila de mar, dependiendo de la traducción en gaélico que consideremos. Aquí vemos una ilustración del gran águila, y de fondo, si os percatáis, están los humos de las artes druídicas de los Tuatha de Danann cuando llegan. Bien. Bueno, posteriormente, os termino de contar el cuento, con la llegada de los hijos de Mil, se transforma en un salmón y recorre los ríos de Irlanda, hasta que un pescador lo pesca y se lo da de comer a su mujer. En ese momento, Tuan McCarran, o su espíritu, pasa al cuerpo de la mujer, al útero, y nace, pues esto nos cuenta la leyenda, nace como cristiano, con la figura de, otra vez, Tuan McCarran. Y entonces está ahí para contarle la historia a San Fine. Bueno, esto obviamente el monje cristiano que tiene que plasmarlo no puede hacerlo una vez más sincronizar con sus creencias religiosas. Así que lo que van a hacer es cambiar la figura de Tuan McCarran o sustituirla por otra distinta, que es Fintan. Como molan las animaciones de Pablo. Fintan es exactamente la misma leyenda sin esa transmigración del alma a animales. Fintan sencillamente llegó en esta ocasión con la primera de las invasiones, con Cesare, sobrevivió al diluvio y vivió durante más de 5.000 años en Irlanda y fue comprobando las distintas invasiones. Esta sería la versión ebemenizada y este es la memoria histórica de Irlanda, es el hombre más viejo del mundo. Tolkien pretendía que Ethuin y Edwin, huyendo de los vikingos, se encontraran a Fintan en Irlanda y él les iba a contar las distintas versiones de los mitos de las invasiones de Irlanda. Bien. Es más, aquí esto sí que tiene Christopher Tolkien, tiene una notación de su padre que, porque Tolkien estudiaba también, como nos podemos imaginar, se obligaba a leer un libro que tenía en la biblioteca y que podemos comprobar ahora gracias al trabajo de Alonso Siri, que es La literatura de los celtas de Magnus MacLeod, escrito en 1906. Entonces, bueno, hemos comentado que los Tuatha de Danann quemaron sus naves y como lo hizo también Fëanor al llegar a la Tierra Media. En el Silmarillion, este capítulo nos lo cuenta el narrador, nos cuenta cómo pues la quema de las naves. Sin embargo, si nos vamos a textos anteriores, los que aparecen en el libro de los cuentos perdidos, concretamente el volumen 1, no es el narrador quien cuenta este capítulo, es Sorontur, que luego derivará en Zorondur, que es la gran águila de Mango. Y dice lo siguiente: porque he aquí que mientras volvía por sobre los mares negros y las tierras inhóspitas, vi una visión de gran maravilla y asombro, una flota de naves blancas que iban vacías a la deriva, empujadas por el viento, y algunas ardían con llamas brillantes. Y mientras me maravillaba, he aquí que vi una gran multitud de gente en las costas de las grandes tierras, y todos miraban hacia el oeste. En la mitología celta es Tuan McCarran quien, transformado en águila,
divisa las naves de los Tuatha como hacen, ¿no? Y bueno, como puntilla, si os lo habéis planteado alguna vez, en Historias de la Tierra Media, la Guerra de las Joyas, Tolkien valora por primera vez si algunas criaturas poseen fea espiritual. Criaturas como los Ents, como Huan o como las grandes águilas. Tontea un poco con esa idea con la que no terminaba de estar convencido. Bueno, esto ocurre más o menos como hemos visto en torno a 1937. Obviamente le dan un tirón de orejas desde la editorial y le dicen que lo que quieren, se dice de tonterías, es más hobbits. Así que vamos a dar un salto en el tiempo, ¿vale? Porque bueno, ya sabéis que él estuvo escribiendo El Señor de los Anillos, lo hizo de forma interrumpida, y de hecho en torno a 45-46, en el intervalo en el que estaba escribiendo entre las dos torres y el retorno del rey, decide retomar su trabajo sobre los viajes en el tiempo, que titulará como Los papeles del Notion Club. Esto es un grupo ficticio que él inventa, ¿vale? Un grupo literario ficticio, con el fin de narrar cómo entre ellos se cuentan las distintas leyendas. Como decía, es el momento de recuperar los sueños verdaderos. Entonces, si alguna vez queréis, o alguien os pregunta, os dice que Tolkien era muy serio, solo tenéis que iros a estos textos, porque son, bueno, parecen guasos. El primer capítulo de Los papeles del Notion Club hace referencia a su amigo Lewis y a la trilogía cósmica. Si el primer libro se llama Más allá del planeta silencioso, el primer capítulo de Los papeles del Notion Club se llama, no quiero equivocar, algo así como Más allá del planeta parlante, en contraposición al planeta silencioso. Y es en este libro donde Tolkien va a plasmar por primera vez su idea del mundo recto y de los viajes en el oeste. Ya había tonteado con ello en El camino perdido, pero aquí lo va a plasmar con letras en un poema. Y es que existe dentro de la literatura irlandesa medieval un género concreto que es el de los navegantes hacia el oeste, en busca de la tierra de las maravillas, la tierra de la eterna juventud o el paraíso terrenal. Esto se conoce como Imra o Imrama en plural, que es viajar. Pero ¿Tolkien conocía esto? Bueno, pues Tolkien tiene su propio Imra, que aparece justamente en este libro. Vamos a ver. Para que no lo quiero saltar. En este trabajo, además, la intención que tenía Tolkien es que se visitaran varias islas. Entonces va a contarnos, tenemos varios Imra que son famosos. Está el viaje de Maelduin, está San Bran, y Tolkien quería hacer su propia versión de la versión cristianizada de San Bran, que es el viaje de San Brendan, ¿vale? Este de aquí. Durante 1955, bueno, esto va a estar escrito en el 46-47 y se publicará en el 55. Es la versión de Tolkien del poema Viaje de San Brendan, la muerte de San Brendan, dependiendo del borrador. El viaje de San Brendan es un famoso poema irlandés medieval que aparece recogido en el Navigatio Santi Brendani. Es una obra que fue redactada en torno al siglo X, siglo XI. Según dicho manuscrito, San Brendan montó en un currach, que es, como he dicho, un barco tradicional celta, y viajó hacia el oeste con el fin de explorar, pero sobre todo con el objetivo de encontrar la tierra, el paraíso terrenal. Durante su epopeya, él encontrará distintas islas. Se nos cuenta que al oeste de Irlanda, si visualizáis el mapa, hay alrededor de 150 islas. De hecho, a los medievalistas os sonará el mapa de Vinlandia, que es un mapa medieval que tiene un montón de islas dibujadas que ahora sabemos que no existen. Muchas de ellas aparecían y desaparecían, como en el poema Hobbit, Pastito Calón. Y es que San Brendan, una de las islas que visita, aparece y desaparece. Su barco, que está sobre el agua, a la mañana siguiente está sobre una isla. Y que resulta ser una ballena, que se sumerge y vuelve a emerger, como veis en la ilustración. El poema de Tolkien dice exactamente que van a seguir la estrella de Eärendil. Aunque es reacio, en este caso el narrador, hablar de ello. Pero sí que deja claro lo siguiente. La separación del camino donde el mundo redondo se hunde abruptamente
pero en el camino viejo va como un puente invisible que sobre arcos corre a costas que nadie conoce. Solo hay una manera de llegar, navegando hacia el paraíso, es de una determinada forma, y es aquí donde Tolkien incluye la parte del mundo redondo y el camino recto, y que nosotros pues, leeremos seguramente en la clausura, y que habla sobre el viaje al oeste. Pero es más, Tolkien incluye en esta réplica del poema medieval irlandés que en su paraíso terrenal están los elfos, y ahí podéis ver una estrofa que dice: «Oh, habladme, padre, porque os quise bien. Si todavía tenéis palabras para mí, de las cosas extrañas que recordáis en el mar largo y solitario, las islas encantadas por hechizos profundos, donde mora el linaje de los elfos. En 7 largos años el camino al cielo o a la tierra viviente». ¿Lo encontrasteis? Están preguntándole si encontró la tierra de los elfos o el paraíso de la tierra. ¿Vale? Bueno, como decía, en 1955 lo va a terminar publicando con el título de Imra, su, digamos, visión particular del poema de Santa Elena. Bien, vamos a ir cerrando y llegando a las conclusiones porque quiero que pues, me hagáis algunas preguntillas y eso. Entonces, bueno, en 1945 Tolkien, volvemos a estar ubicados en el eje cronológico, recibe una carta en relación a Hoja de Níger y la posibilidad de editar un volumen con algunos cuentos cortos. Entonces él aprovecha para hablar sobre Hoja de Níger, sobre el Egidio, el granjero de Ham, y además nos cuenta que está trabajando sobre un cuento corto titulado El rey de la docena verde. Se trata de un cuento de hadas pseudocelta que funciona como una pequeña sátira. En este cuento, el rey Iwerdon, cuyos cabellos y los cabellos de sus 12 hijos son de color verde, ¿vale? Entonces va a hablar sobre los tejemanejes del rey. Pero luego, en esa misma carta, continúa diciendo, datada en 1945, ¿vale? En cuanto a las obras de mayor extensión, por supuesto, mi único verdadero interés es publicar el Silmarillion, al que su lector, como posiblemente lo recuerde, concede cierta belleza, pero de una especie céltica que resulta irritante a los anglosajones. Volvemos a ver ese choque entre el celta y el anglosajonismo. Tolkien lo conocía. En algunos sentidos, Tolkien era un nacionalista inglés, pero sí me gustaría destacar que no era un imperialista. De hecho, era parte de ese movimiento que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que buscan los escritores plasmar las raíces de su tierra. Por ejemplo, en Irlanda es el momento de W.B. Yeats, de Lady Gregory, de algunos poetas que intentan plasmar las leyendas celtas de Irlanda. Pues Tolkien va a intentar hacer lo mismo. De hecho, quería ser para Inglaterra lo mismo que los hermanos Grimm eran para Alemania, Grundig era para Dinamarca o Elias Norroth era para Finlandia. Tenemos otra carta, 131, un poquito años después, datada en 1951. Esta es un poquito más larga, os la leo. Dice: no soy un erudito en cuestiones del mito y los cuentos de hadas, sin embargo, he estado siempre buscando material. Cosas de un cierto tono y aire, y no simple conocimiento. Además, y espero no parecer aquí absurdo, desde mis días tempranos me afligió la pobreza de mi propio amado país. No tenía historias propias, vinculadas con su lengua y con su suelo. No de la cualidad que yo buscaba y encontraba, como ingredientes, en leyendas de otras tierras. Las había griegas, célticas, en lenguas romances, germánicas, escandinavas y finlandesas, que me impresionaron profundamente. Pero nada inglés, salvo un empobrecido material. Entonces tenía intención de crear un cuerpo de leyendas más o menos conectadas, desde las amplias cosmogonías hasta el nivel del cuento de hadas romántico, que podría dedicar simplemente a Inglaterra, a mi patria. Debía poseer el tono y la cualidad que yo deseaba, algo fresco y claro, impregnado de nuestro aire, el clima y el terreno del noroeste, Bretaña y las partes más altas de Europa, no Italia ni el Egeo, todavía menos el este. Y aunque poseyera, si fuera capaz de lograrlo, la sutil belleza evasiva que algunos llaman céltica, aunque rara vez se la encuentre en los verdaderos objetos célticos antiguos, debería ser elevado, purgado de vastedad y adecuado a la mente más adulta de una tierra ahora hace ya mucho inmersa en la poesía. Al final, el estudio de la mitología comparada nos permite, pues, precisamente buscar ese tipo de paralelismos que existen. Y el propio Tolkien, no solo por los préstamos que hace directamente de los nombres propios, de los topónimos, de las leyendas artúricas,
gracias al epistolario podemos ver que él mismo reconoce la carencia de Inglaterra en cuanto a leyendas, así que su intención es recogerlo. Y de hecho, si nos vamos a Beowulf, su ensayo, Beowulf, los monstruos y los críticos, dice sobre esto. En Beowulf, los monstruos y los críticos, Tolkien sostiene que el poeta de Beowulf, aunque cristiano, ha tomado material de los mitos del pasado que conocía y ha hecho algo nuevo. Entonces, podemos definir que los relatos sobre la quema de las naves tienen un paralelismo directo, que puede ser mejor o peor interpretado, pero el viaje al oeste, el viaje que realizan los elfos hacia la Tierra de las Maravillas, la eterna juventud, tiene una influencia directa en la mitología celta. Tenía razón, los mitos celtas son ventanas de cristales de colores rosas y rehechas sin seguir un sentido alguno, hay que analizarlas, pero de intensos coloridos. Yo personalmente creo que tan penetrantes e influyentes que ayudaron en mayor o menor medida a construir las páginas que hoy disfrutamos. Y aquí podemos ver a Tolkien. Muchas gracias a todos por venir. Podría estar horas hablando de esto. Podríamos seguir, hay un ensayo de Tolkien que es sobre filología, English and Welsh, que habla sobre el galés. El galés le sirvió como base para el Sindarin, que previamente se llamaba Noldorin. Tenemos también estudios muy interesantes sobre la misma animadversión que hemos visto entre anglosajones y celtas. Está referenciada de alguna manera entre los Rohirrim y los Dúledinos. Se podría seguir hablando sobre... Hay una carta, la 297 del señor Rank, y es que en lengua oscura, Nash, anillo, es también anillo en gaélico, y el señor Rank le pregunta que esta coincidencia, Tolkien se desentiende, casualidades. Pero es cierto que Tolkien, el gaélico, a pesar de ser un hacha con los idiomas, terminaba resistiéndose, y no le era del todo agradable al sonido, no le gustaba cómo sonaba. Entonces, bueno, si tenéis dudas o preguntas, podéis hacerlas ahora o después, como prefiráis. Contadme. Qué sencillo, qué va a ser. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos por asistir y espero que os haya gustado.